Saludos a todos, esto es Arcana 18, bienvenidos. El día de hoy estaré únicamente yo, Eros no puede participar de este capítulo, pero vamos a estar hablando, vamos a tener esa conversación, este soliloquio en el que vamos a estar hablando de la magia cristiana y de la relación entre el cristianismo, catolicismo, brujería. Bueno, para comenzar con este tema tan interesante, Eh, tengo que decir que he encontrado algunos paralelismos entre el cristianismo, catolicismo y, y la brujería, ¿cierto? Es como una cuestión de rebranding, o sea, como que vendemos estas prácticas espirituales que también están en la brujería de una manera diferente bajo el concepto de Dios del Dios cristiano para hacerlo aceptable en las congregaciones. Entonces, esto vamos a estar mirando el día de hoy desde diferentes aspectos y para comenzar con el tema, quiero traer primero que todo a colación el nombre de Cipriano Varela, San Cipriano de Varela, que muy probablemente todos hayamos escuchado de él en alguna ocasión. Este, este ser era un hombre que nació en Antioquía. Esto es como era un país, una región por allá por Medio Oriente, em, por todas estas zonas donde se comenzó a dispersar el cristianismo como tal. Él era un mago, no mago de trucos, sino un mago que practicaba pues brujería. Él tenía la capacidad de controlar y de dominar entidades que conocemos nosotros como infernales o espíritus hostiles. Él tenía esa capacidad de manejar esos espíritus, tenía contactos y contratos con ellos y era capaz de manejar estas energías, estas fuerzas. Era muy reconocido en la región, en la zona, muchas personas contrataban sus servicios y lo que pasa con él es que lo contrata una persona que por acá tengo el nombre. La persona se llamaba Aglaide. Este hombre le pagó a San Cipriano de Varela para que hiciera una especie de amarre, para que hiciera un conjuro amoroso, para que con sus artes dominara a una mujer que se había recién convertido al cristianismo que se llamaba Justina. Esta mujer estaba en una plaza y escuchó a un sacerdote católico, digamos en este caso, hablar acerca de Jesús, de la vida de Jesús. Em, Ella se impresionó por la historia, por lo que hablaban, por lo que contaban, se convirtió al cristianismo, se bautizó y, y comenzó a practicar a practicar pues el cristianismo. También trajo a su familia hacia el cristianismo y ella decidió hacer como un voto de castidad y entregarse a Jesús. Algo parecido a lo que hacen las monjas que se convierten en esposas de Cristo. Ella hizo esto. Entonces este hombre estaba enamorado de ella, no la podía conseguir de ninguna manera, no la podía conquistar, entonces recurrió a Cipriano de Varela para que con sus artes mágicas pues le hiciera como un dominio, un amarre y pudiera convencerla, pudiera estar con él y pudiera casarse. Pero ella había aprendido, pues ella se defendía con oraciones, estaba muy entregada a Jesús, muy entregada a su fe, muy entregada al cristianismo, y uno podría creer, ah, bueno, entonces es que Dios la está protegiendo, que este Dios cristiano la estaba guardando simplemente por la fe, pero resulta que no, resulta que ella se defendía con un amuleto que se llama la Cruz de San Bartolomé. Esta cruz la voy a poner en pantalla, tiene un eje vertical y dos ejes horizontales. Se asocia con San Bartolomé porque este santo, este espíritu, estuvo relacionado también pues como con exorcismos y con cuestiones eh, relacionadas con este tipo de espíritus, entonces se le otorgaba como mucho ese poder de liberar de los espíritus, ¿no? Liberar de las entidades hostiles. Eh, este amuleto es lo primero que vamos a ver el día de hoy de magia cristiana, ¿cierto? De magia católica.
Se puede conseguir en metal, se puede conseguir especialmente en madera, ojalá de cedro. Esta cruz de tres ejes eh, va a ayudar a protegerte del mal de ojo, de brujerías, de fuerzas oscuras, de espíritus oscuros. Ayuda a expulsar las energías negativas del espacio o si se tiene consigo, si se carga, pues es también un amuleto de protección, pero no sirve solamente con comprar la estatuilla o hacer una madera de tres ejes y ponérsela, sino que hay que consagrarlas. Y parte del ritual para hacerlo, de esta magia cristiana, es la preparación. Entonces, se tienen que conseguir diferentes plantas como ruda, apio, romero y ciprés. O sea, se pueden intercambiar. Esas plantas se bendicen, se le colocan a la cruz para consagrarlas, pero antes de esto se tiene que dejar esta cruz en agua bendita durante 3 noches. Se tiene que poner a la medianoche, especialmente como en la noche de San Juan, se pone esa cruz a remojar en agua bendita desde la medianoche, se deja por 3 días remojando en esa agua, o pues también se puede poner en un martes, ¿no? Porque el martes está relacionado con la defensa, con la protección. Eh, pues si se quiere como que tenga más fuerza y esto, pues se podría poner, no sé, quizás como en luna llena o algo así, para que coja más potencia. Entonces se deja remojando en 3 noches. Este obviamente es con agua de una iglesia, no con agua bendita por un sacerdote, según la receta. Aunque si alguien más lo quiere utilizar, pues puede bendecir su propia agua y poner esa cruz ahí. Ya el tercer día la saca, bendice las plantas que estén frescas, las pone alrededor, las pone ahí encima de la cruz. Si es una medallita, pues encima de la medallita no necesita hacer muchas plantas, pero sí necesita que sean tres. Se deja ahí un rato como que se llenen de la influencia de esas plantas. Como hemos hablado en magia con plantas en algún otro momento, pues tú puedes bendecir las plantas y pedirles que llenen con su influjo esa cruz para protección. Y esto va a cargar esta cruz como un amuleto para protección contra brujerías, así como Justina se protegía con esta cruz. Entonces así también se usa actualmente en esta magia popular y cristiana católica. Luego de esto, este santo, San Cipriano de Varela, mm, según la historia, porque es un- una historia pues muy cristiana, muy católica, muy pasada por este filtro del cristianismo. Se convirtió al cristianismo, renegó de Satanás y entonces por eso dicen que es un santo, ¿cierto? Porque hizo esa conversión, se convirtió a Cristo y dejó atrás como toda esta vida que él llevaba, según porque no pudo superar, porque la razón que le daba Lucifer, según, era que Justina se estaba protegiendo con la cruz de San Bartolomé y que quien quisiera que se protegiera con esta cruz, pues que obviamente él no podía como pasar por encima de esto. Nuevamente es algo muy pasado por el filtro cristiano, pero esa es la historia detrás de este amuleto y que seguramente a quien no tenga problemas con utilizar cosas cristianas y católicas le va a servir muy bien para protegerse de envidias, de mal de ojos, de energías negativas y proteger su espacio. Hay un, un libro de la Edad Media que es de donde saqué esta historia. Es un grimorio, el grimorio de San Cipriano es sumamente extendido, se puede conseguir muy fácilmente y en ese grimorio explica cómo practicar magia desde esa visión, desde ese punto de vista. Hay cosas que son muy difíciles de hacer eh, y que no sé qué tan eficaces serán, pero hay mucha información acerca de las correspondencias planetarias, de espíritus que están relacionados con planetas, invocaciones obviamente con estas energías, con los espíritus negativos, oscuros. Entonces, es una magia muy de ese tipo, pero ahí podemos encontrar también exorcismos, conjuraciones, hechizos,
temas relacionados también con amarres y todo este tema. Es un libro muy completo que explica muchas formas de hacer magia y es un grimorio pues completo prácticamente para el practicante, desde qué herramientas tiene que conseguir hasta cómo las va a hacer, cómo va a ser su práctica. Muchas de las brujas tradicionales muy probablemente manejen información y conocimientos de estos grimorios que son tan usados y tan populares, y más porque están relacionados con el cristianismo. Eh, y hablando de exorcismos, quería leer una de las oraciones que tiene este libro para que nos demos una idea de, de cómo se utiliza el poder de la palabra y la conjuración y la convocación para comandar otra fuerza, ¿cierto? En este caso, comandar la que se vaya de un lugar, de una persona. En muchos de los exorcismos se suele llamar, se invoca este espíritu de San Cipriano de Varela por su conexión y su capacidad de dominar a las fuerzas, a estas fuerzas que llaman en el cristianismo demoníacas. Entonces, es un espíritu que suelen llamar en la parte de exorcismos. Entonces, vemos que en el cristianismo también se utiliza en cierta manera esta parte de necromancia, ¿no? De llamar espíritus de muertos para que tengan injerencia y poder sobre otros. En fin, el exorcismo dice así, en el nombre de San Cipriano y de parte de Dios tres veces santo, por la potestad de los espíritus superiores, Adonai, Elohim y Jehová y Mitratom. O sea, ahí estamos llamando nombres de Dios, nombres de la divinidad cristiana, nombres de espíritus, para que a través de la potencia de esos nombres, mi palabra tenga más poder. Entonces yo, Julanito de tal, absuelvo el cuervo de Peranito, para que sea libertado de todos los males, hechizos, encantos y sortilegios, ya sean producidos por hombre o mujer, y ya por cualquier otra causa. Dios sea alabado y glorificado, se digne disponer que todos los sortilegios que desee queden deshechos, destruidos, desligados y reducidos a nada, para lograr de este modo que el cuerpo de Peranito quede libre de todos los males que padece. Dios grande y poderoso, sea tu nombre glorificado y que por vuestra soberana intercesión sean obligados a retirarse los espíritus que se hayan aposentado en el cuerpo de Peranito, cesando ya el sortilegio de los causadores de este daño han empleado. Yo os conjuro y mando desaparecer sin que jamás podáis entrar en el cuerpo en el cual hago tres cruces. Entonces ahí obviamente pues se hacen como las tres cruces. Acá se está dando una orden a ese espíritu que podríamos llamar negativo bajo la ordenanza de esas entidades que se consideran superiores, ¿cierto? Y le bendigo con el agua exorcizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que amparen y protejan a X para que jamás se vea atormentado. Y pues ya hay otras instrucciones ahí, como que se rocía con agua bendita, eh, que se debe estar al lado derecho del paciente y que las cruces se deben hacer de izquierda a derecha. Bueno, en el Grimorio se encuentran como todas las instrucciones en medio de las diferentes oraciones y prácticas, pero pues quería mostrar esta forma de exorcismo y de exhortar a los espíritus que también se utiliza en la brujería, ¿cierto? En las conjuraciones se suele llamar a una entidad superior, sea una deidad, un poder superior, un regente, y a través de ese poder reconocido tomar su fuerza para comandar a otros espíritus. Entonces, esto mismo, esta misma base tiene el exorcismo. Muy interesante si nos ponemos a analizar estas cosas, porque vemos que el cristianismo bebe de otras fuentes y de fuentes mágicas para hacer estas prácticas espirituales, que no se trata simplemente de que haya una deidad que lo haga todo por uno, sino que están esas prácticas espirituales que vienen de la magia, que vienen de la brujería y de diferentes tradiciones. Bueno, pasando a un segundo tema relacionado también con la magia cristiana, hay un santo muy conocido que se utiliza para rituales de amor, para recuperar el hogar, es patrono de las causas difíciles, pero sobre todo relacionadas con el amor, se llama el casamentero.
Ese santo se llama San Antonio de Padua, es muy conocido. Él generalmente siempre en sus estatuas o en sus figuritas está con una Biblia y con un niño, que este niño se supone que es el niño Jesús. Él está vestido como de fraile, con unas túnicas cafés, y, y a este santo se le pide para, para que te traiga el amor, para que te traiga una pareja, para que te traiga una persona o para que te ayude a recuperar el hogar que perdiste, ¿cierto? Eh, Dependiendo pues de la versión y de la tradición, hay diferentes formas de realizar rituales con él. Quiero traer esta práctica en particular porque quiero que veamos cómo se utiliza algo que se utiliza mucho en la brujería y son los altares con espíritus, con deidades, en este caso altares con santos, que es una base grande y amplia de la magia cristiana. Em, Se trabaja con altares, se le crea un altar al santo, se pone la estatuilla del santo preferiblemente, esta puede ser en barro, en yeso, en madera, o si en su defecto una figurita, una estampa del santo, ¿cierto? Se pone en el altar bien organizado, se limpia el altar, un espacio para el santo, ahí se le va a tener su candelabro para poner velas, su espacio para ponerles las ofrendas y todo esto. Y eso mismo se hace en la brujería. Hay un altar en el que se pone la figura de una deidad, eh, en el que se le rinde culto, se le dan ofrendas, velas, incienso y demás. Entonces, hay muchas similitudes, ¿cierto? Bueno, entonces, esta persona, les voy a compartir un ritual, ya que estoy compartiendo rituales cristianos, pues le voy a compartir este ritual que hacen para conseguir el amor y para recuperar el hogar. Y es el siguiente. Bueno, se prepara el altar para San Antonio de Padua, se pone su mesita, su espacio, su parte, su candelabro para el velón que se le va a poner. Y en este caso se consiguen 13 monedas de igual denominación, porque ese va a ser el pago que se le va a hacer al espíritu. A los espíritus se les paga por su trabajo y no es diferente en el cristianismo. Se les paga por su trabajo, sea con una vela, sea con monedas como en este caso, o con una penitencia de que van a hacer tal cosa y tal otra si les dan esto o aquello. Se les paga. En este caso se le pagan con 13 monedas de la misma denominación, preferiblemente de la más alta denominación que haya en su país. Se cogen esas 13 monedas que se van a utilizar como pago para el santo, la estatuilla del santo preferiblemente o la estampa, una vela o un velón rojo para el amor y para la pasión, una cinta o un listón rojo, un papel y un bolígrafo. Bueno, en todo caso usted va a preparar su altar, va a organizar sus cositas, va a tener todo listo y va a sentarse frente al altar o ponerse frente al altar y va a escribir lo que quiere. Quiero, por favor, San Antonio de Padua. Generalmente en este caso se hacen lo mismo que se hizo en el exorcismo, en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Yahvé, Jehová, Adonai o lo que sea. Yo te pido, San Antonio de Padua, que por favor me traigas a un hombre o a una mujer que tenga estas características, que sea muy buena esposa, que sea buena ama de casa, no sé, lo que es importante para la persona, que sea responsable con el hogar, que sea amorosa, que sea esto o aquello. Se recomienda que generalmente no sea como tráigame a Juanita Pérez específicamente, sino que te traiga una persona con esas condiciones y con esas características. Entonces ya pues como que se enrolla el papel, se amarra a la vela y esa vela se va a encender. Obviamente la vela pues hay que limpiarla primero, la podemos ungir con aceite de oliva o con un aceite esencial que tengamos, la limpiamos, como queremos atraer pues entonces lo hacemos de arriba hacia abajo para que bajen las energías hacia nosotros, limpiamos la vela, la petición está en el papel, la amarramos a la vela y la ponemos en el frente al santo, ¿cierto? A una distancia considerable porque no queremos que se queme la imagen en la estatuilla del santo, ¿cierto? Ponemos las monedas alrededor, las 13 monedas alrededor del plato o del candelabro donde tenemos la vela, preferiblemente un plato, porque entonces, bueno, eso si fuéramos a interpretar la cera, pero
Un candelabro está bien, ¿cierto? Entonces ponemos las monedas alrededor del plato, alrededor del candelabro y hacemos una oración. Se pueden conseguir oraciones de este santo, en la estampilla misma viene o hay novenas para este santo. Esa, eso se le va a hacer. Entonces se hace el llamado al santo, se le hace su novena, que de cierta manera es como la invocación a la presencia de esa entidad. Se le hace su petición con sus palabras, yo quiero esto, aquello, lo mismo que escribe en el papel, enciende la vela ya consagrada, deja que se consuma, ¿cierto? Se le hace su novena, se le tiene que hacer la novena completa, los 9 días seguidos, y y esas monedas que teníamos ahí no se las puede gastar en usted, no se las puede comprar en algo para su familia, no. Tiene que coger esas monedas y va y las regala, se las da a, no sé, a 13 personas diferentes, o va y compra comida para animales de la calle y va y se los da a los animalitos de la calle, los dona a una fundación de animales, algo de ayuda a los necesitados. Eh, pero no se lo puede gastar en usted ni en los suyos. Ese es el pago de ese santo, ¿cierto? Por ese trabajo. Hay otras versiones de este ritual que son más agresivas y que están muy basadas en, sí, en la magia del desierto, en la magia muy salomónica, en la que a los espíritus se les obliga, se les domina y se les doblega. Yo no recomiendo esas prácticas porque faltarle el respeto a un espíritu puede hacer que éste se vuelva en tu contra luego. Pero en este caso, lo que se hace es que se coge la estatua del santo, se pone al revés, se cuelga al revés, que estaba de cabeza, y se amenaza a la entidad, diciéndole que no va a voltear esa entidad, a esa estatua, hasta que le traiga a su persona amada, hasta que le devuelva su hogar o hasta que le traiga el novio o la novia, ¿cierto? Y como la estatuilla tiene un niño que se puede quitar, ese niño se esconde y también se le amenaza y no te voy a regresar a tu niño hasta que me des de vuelta, hasta que me traigas a esta persona de vuelta, ¿cierto? O hasta que me des mi hogar o mi pareja. Obviamente también se tiene que hacer el mismo ritual, pero son diferentes formas de conectar con la entidad, ¿cierto? Desde la amenaza y desde la obligación o desde una negociación. Es preferible desde la negociación. Entonces, ahí les dejo ese ritual por si lo quieren practicar. Eh, durante los 9 días, cada día le pueden prender una velita, como una velita pequeña, como ofrenda por el trabajo que él está haciendo. Ese sería pago para la entidad. Y hay muchas personas que dicen y dan testimonio de que de esa manera han conseguido sus parejas. Entonces, pues, como digo, pues si no tienen nada en contra de esto, lo pueden hacer perfectamente. Bueno, pasamos a una parte muy importante de esta magia cristiana y es la magia con salmos. Bueno, hay algo que se llama bibliomagia y es como utilizar fragmentos de libros religiosos de libros muy importantes como la Biblia o como por ejemplo las Edas en la parte nórdica, en la magia nórdica, o bueno, el Bhagavad Gita o libros que representen o que sean importantes para un grupo de personas, ¿cierto? Se toman esas referencias bibliomágicas y se utilizan, sean conjuraciones, en hechizos, con un propósito en particular y se hace magia con esto, ¿cierto? Ese es el caso de los salmos. Pasa lo mismo con los salmos. Los salmos también se utilizan para la magia y se utilizan en prácticas como el judú o en la brujería cristiana tradicional del común, en el día a día. Lo que utilizan las brujas cristianas muchas veces utilizan magia con salmos, porque tienen conocimiento más o menos de para qué sirve cada salmo, entonces lo utilizan. Esos salmos se pueden utilizar, sea pidiéndole a esta entidad cristiana que te ayude en la petición que estás haciendo con el salmo particular o lo puedes utilizar como una referencia bibliomágica, concentrando tu intención en la persona en lo que vas a afectar en la situación, persona o determinado caso, y haciendo la conjuración con las palabras del salmo, poniendo toda tu intención en solucionar o en afectar esa situación o persona. Se utilizan tanto para el bien como para el mal, porque hay salmos que son maldiciones. Entonces, bueno, uno de los salmos que conozco
que he utilizado que utilicé en un par de ocasiones es el Salmo 4. Ese salmo sirve para la buena suerte y sí, sí funciona. Lo practico un par de veces y sí ayuda en un momento determinado tener un impulso de suerte. Eh, También sirve para invocar justicia, traer claridad sobre un asunto, sobre un tema, o también finalmente para ayudar a conciliar el sueño y la paz mental. Entonces, no sé, digamos que vamos a emplear el Salmo 4 para buena suerte, ¿cierto? Lo tengo por aquí, lo voy a leer para que lo analicemos un poquito. Bueno, está el Salmo 4. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces acá estamos llamando la atención de un ser más espiritualmente más alto que nosotros, que en este caso sería este Dios cristiano. Le estamos pidiendo que nos escuche, estamos llamando su nombre. Y continuamos. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Ahí, en ese aspecto, esa parte del Salmo nos podría servir para pedir justicia, para pedir claridad sobre un tema, que algo se aclare, ¿cierto? Aunque obviamente se utiliza el Salmo completo, pero pues bueno, por este fragmento es que se utilizaría para eso. Sabed pues que Dios ha escogido al piadoso para sí, Dios oirá cuando yo clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Dios. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Dios, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En este verso que hablamos de abundancia, de que este Dios nos provea con todo, con todas las cosas que necesitamos y más, estamos haciendo relación también a la parte de la suerte, ¿cierto? De que nuestras condiciones mejoren, de que tengamos un golpe de suerte. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Dios me haces vivir confiado. Ahí en este caso es la parte del sueño y de conciliar el sueño y de descansar, ¿cierto? Entonces tiene varios usos dependiendo de las mismas palabras que tienen los salmos. Es como poner la intención en esa deseo en particular y en la persona a la que se le está aplicando la situación. Bueno, ahí les estoy enseñando un poquito de magia con palabras, ¿no? Con hechizos, con convocaciones, pero pues magia al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que este capítulo va a ser corto porque ya el último tema que tengo para hablar el día de hoy es la magia cristiana como tal. Ya es que el cristianismo y catolicismo como que son la misma cosa, pero son diferentes puntos de vista y diferentes interpretaciones de la Biblia, ¿cierto? Ustedes saben que primero estaba solamente la religión católica, que luego hubo por allá unos concilios y que se dividieron y que salió el protestantismo y quedó el catolicismo aparte, ¿cierto? Y los protestantes son los que llamamos ahora evangélicos cristianos. Ellos tienen una forma de ver la Biblia diferente, de interpretarla distinta. Se supone que buscan revivir las viejas tradiciones y las viejas usanzas y seguir la Biblia más como al pie de la letra, a diferencia de los cristianos y también que estaban en contra de que tuvieran santos y que adoraran imágenes, ¿cierto? Pero no por eso ellos no practican brujería. Sí lo hacen, solamente que lo disfrazan muy bien, lo disfrazan muy, muy bien para que la gente crea que es el poder de Dios y la labor de Dios. Y probablemente sí estén influenciados por esa deidad cristiana. Aunque si la Biblia es la palabra de ese Dios, yo no creo, porque claramente pues hay como algunos versículos en los que se va contra los que hacen adivinación y practican brujería y todo esto, ¿cierto? A pesar de que algunos reyes buscaban precisamente a las adivinas cuando necesitaban ayuda, ¿no? O guían algunas cosas de su mandato, como este rey, ay, ni me acuerdo, Saúl, creo que era. Creo que era Saúl y que era el papá de Jonathan. Y bueno, mm, en todo caso, es como un rebranding, ¿no? Como que se presentan las cosas de una manera diferente.
Ellos son muy expertos en utilizar las palabras a su favor y coger un verso en particular y con él explicar que por eso están haciendo esto. En la iglesia que yo estaba, ellos hacían algo muy particular para promocionar o para que la gente aceptara que una mujer estuviera en el liderazgo de la iglesia y que fuera profeta. Y se basan mucho en un libro de jueces donde había una mujer que era una juez que se llamaba Débora y que también era profetisa. Entonces, basándose como en esos aspectos de que eso ya pasó en el pasado, de que eso era bien visto, de que había una mujer que tenía ese rango, poder y ese poder espiritual, entonces que claramente esta líder religiosa también podría estar ahí, que esa era como la base sobre la cual ellos se basaban. Eh, Claramente, pues esto lo hacen como para buscar una justificación bíblica para las cosas que hacen. Lo mismo hacen con el diezmo y con un montón de cosas. Pero a lo que voy es a los dones del Espíritu Santo, que los puedo asociar también por fuera del cristianismo con brujería, con cosas que se hacen por fuera, que afuera no se llaman dones del Espíritu Santo, pero que vienen a ser lo mismo en diferentes aspectos. Bueno, entonces, los dones del Espíritu Santo se reciben según cuando comienzas a hablar en lenguas, cuando estás en medio de una alabanza y comienzas a hablar en lenguas. Eso tiene un nombre científico que en este momento no recuerdo, pero es como que la lengua se traba y comienzas a hablar según en lenguas que no conoces, en lenguas espirituales o en otros idiomas o en otras lenguas, y se supone que es el Espíritu de Dios el que entró en ti, te poseyó, te montó el espíritu. Si lo comparo con, con el espiritismo, o creo que se llama un banda, algo así, hay una cosa que se llama, pues que te monta el espíritu, que te posee un espíritu, en este caso no es el Espíritu Santo, pero es o una deidad, o un santo, o un muerto, o cualquier otra cosa, ese espíritu te posee, se mete dentro de ti y comienza a hablar también a través de ti, y ahí pues como que la gente recibe guías, hace preguntas, eh, que no pasa precisamente en el momento en que se recibe el Espíritu Santo, pero sí pasa después porque se supone que esa es la primer señal y que ya después de eso ya Dios te da dones espirituales. Entonces, bueno, ya de ahí vienen los primeros dones espirituales que son como la imposición de manos, que se supone que como tienes el Espíritu de Dios y estás influido por esta energía, pues entonces tienes la capacidad de transmitir esa energía de Dios a través de tus manos, imponiendo las manos a las personas sobre la cabeza para sanarlas o para liberarlas de energías negativas, de brujerías, de enfermedades a través de la oración. Pero es como canalizar la energía de un ser superior a través de tus manos hacia, hacia otra persona para sanarla. Eso mismo se hace por fuera con el Reiki, con la imposición con la sanación por fe, con canalización energética para sanar. Se imponen manos, o ni siquiera se imponen manos, sino que se ponen sobre la persona y se canaliza la energía a través de un símbolo con el Reiki o a través de visión o a través simplemente de oración con la fe para liberar a una persona, sanarla o limpiarla energéticamente. Entonces, esa es la primera, ¿cierto? Imposición de manos y por fuera todas esas otras prácticas que se hacían mucho antes, algunas, y que se toman también y se utilizan en el cristianismo y se bautizan con el nombre de dones del Espíritu Santo para pues para que esté bien visto, ¿no? Para que se pueda practicar en la iglesia. Eso se basa mucho en los libros en las cartas de este apóstol, se me va, ¿cómo se llama? Pablo, en las cartas a las iglesias. Él hablaba mucho de todos esos tipos de cosas y de ahí es de donde salen las ideas de que hay dones del Espíritu Santo, de que a pesar de que es que no se sabe bien cómo era recibir el Espíritu Santo, se interpreta que es a través de esta enredo en la lengua y
y este hablar en lenguas, pero creo que más que lo que dice es como que se veían lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles que estaban reunidos en oración, en alabanza. Interpretaciones bíblicas de cada grupo religioso, ¿no? Pero bueno, listo. Después de eso, se supone que hay otro don muy importante que se llama el don de la profecía. Ese don de la profecía viene a ser muy polémico por diferentes cosas, porque si lo comparamos con por fuera, eso también se practica por fuera. Pero bueno, y se llama de diferentes maneras, pero vamos a mirarlo desde el cristianismo. El, el don de la profecía se basa en interpretaciones bíblicas también. Volvemos nuevamente a Débora, volvemos nuevamente al punto de los profetas, al punto de los jueces que recibían mensajes de Dios, tenían visiones, las interpretaban y las daban a los reyes. Principalmente la labor de los profetas no era con el pueblo, no era con la gente de a pie, no era con la gente del común. Los profetas era para los reyes, para que guiaran al pueblo, según en ese caso a las tribus, eh, a las 12 tribus que conforman lo que hoy podemos llamar Israel, pero que a la final, pues, bueno, Palestina, básicamente, ¿no? Porque lo que quedó ahí, lo que realmente podría ser ese pueblo sería Palestina, ¿no? Pero bueno, eso vendrá a ser de diferentes interpretaciones, no es lo importante ahora. Luego eso se convirtió en la tribu de Judá y bueno, y eso fue lo que quedó ahí como en esos espacios en los que ya vivía gente claramente, que ellos tomaron y sacaron a la gente de la tierra para apoderarse de un espacio de tierra, tal cual como lo hacen hoy en día. En fin, espero que no esté hablando mucho de este tema y sea polémico y de pronto me lo censuren. Eh, Quizás no. Bueno, mm, en todo caso, está esta interpretación, bueno, de que había este profeta, estos profetas, generalmente era uno o dos a la vez, según pues como las historias bíblicas. Estos iban y les llevaban mensajes a los reyes, a las personas de importancia que podían influir en los destinos de la nación, el mensaje que recibían de esta deidad, ¿cierto? ¿Cómo lo recibían? Lo recibían a través de visiones, lo recibían a través de escuchar el mensaje. Si eran visiones, interpretaban la visión y se la daban a la persona. Si eran palabras, simplemente transmitían la palabra que decía. Eso se llama por fuera clarividencia y clariaudiencia. Tienes visiones de algo en particular, las interpretas y transmites un mensaje. Tienes, si es que se utiliza precisamente para eso, porque la clarividencia está simplemente hasta inclusive ser capaz de ver un espíritu, ¿no? Pero muchas veces está relacionado a la capacidad de ver acontecimientos que pasaron, que están sucediendo o que van a pasar y que generalmente son transmitidos por una entidad superior, en este caso, este Dios de los cristianos. En otras ocasiones son otras deidades, otros espíritus que tienen la capacidad de ver eh, por fuera, ¿no? Porque, como decía anteriormente, eso también se practica por fuera. Muchas veces en el espiritismo se reciben, la materia recibe el espíritu dentro de sí, se monta en él y utiliza su boca, utiliza sus palabras y sus gestos para transmitir un mensaje y responder preguntas que muy bien pueden estar relacionadas con el predecir el futuro o dar una profecía. En la parte nórdica también hay una práctica que es que se entra en trance y que se contacta con los espíritus, se recibe información y se transmite, y eso se llama SPO, que también es profecía, y que se utilizaba y que lo utilizaban las antiguas volvas. Bueno, en todo caso. Volvamos nuevamente a lo que nos acontece, ¿cierto? A la profecía. En todo caso, bueno, estaban estos seres que daban esos mensajes, no sé qué. Luego ahorita en el cristianismo, pues como que se toman todos esos versículos bíblicos para darle poder y autoridad de que son prácticamente dioses y que no se les puede contradecir ni se les puede decir en nada porque pobrecito el que diga algo contra el profeta de Dios, ¿no? Están mejor dicho hablando contra Dios mismo. Esto es muy dado para la manipulación, ¿no? Lo utilizan mucho para manipular a la gente, para que la gente no se atreva a criticar ninguno de los actos que estas personas hagan, porque entonces están criticando al Dios mismo. Hay muchos versículos con los que se basan para esto, pero
A lo que voy es que en las iglesias cristianas pues utilizan fragmentos bíblicos para justificar la existencia de estos dones, ¿cierto? Obviamente para aplicarlos en la iglesia y todo esto. En la iglesia que yo participé alguna vez, yo llegué a imponer manos y a dar profecía y yo personalmente lo que hacía era que yo veía, yo tenía visiones y yo interpretaba la visión y daba el mensaje como si fuera Dios el que estuviera hablando, que es lo que hacen muchos en esa iglesia, o escuchaba que me hablaban, que me daban un mensaje y lo transmitían, que eso sería clariaudiencia, clarividencia, y algunas personas simplemente tienen unos mensajes preestablecidos, más o menos escucha qué es lo que las otras personas ya han dicho en profecía y repiten lo mismo, ¿cierto? Hay muchas personas que dan mensajes muy genéricos en esas iglesias, en esas profecías, y que son tan genéricos que le pueden caer a cualquier persona, son tan impersonales que a cualquier persona lo puede asociar con cualquier parte de su vida y dice que Dios le está hablando. Entonces, eso se presta también mucho para manipular. En fin, entonces eso es otro de los dones, otra de las cosas que hacen las personas que practican las iglesias cristianas. Otra de las cosas son los decretos, y los decretos también se utilizan en la brujería, se hacen decretos, se hacen conjuros y se decreta un deseo en particular. Eso mismo hacen los cristianos, ¿cierto? Con el poder de la palabra, como que, por ejemplo, ato al demonio de la ruina en granito de tal, en el nombre de Jesús en este instante y en este momento, por el poder de esta hora, por el poder de X y Y. Entonces, ¿qué estamos haciendo en ese conjuro? Estamos llamando a una fuerza superior, estamos dando una orden contra algo en particular, en este caso contra un demonio de la ruina, atarlo, controlarlo a través de un poder superior y, eh, y tomar el poder del momento, o sea, el poder de las estrellas, el poder de lo que está en este instante, o sea, de la influencia del momento. En ese momento puede estar la influencia podemos estar en la hora de Mercurio, de Saturno, de Júpiter, no importa porque pues ellos no saben tampoco hasta allá, pero tomamos el poder del instante, ¿cierto? El poder de las influencias planetarias para tener más poder y control sobre una entidad que se supone que ellos han detectado o que suponen que está ahí. Eh, y pues en la magia se utiliza también así para hacer los hechizos, o simplemente también hay algo que se llama decretos, y es que yo decreto en positivo lo que yo quiero en mi vida, ¿cierto? Como, o sea, como si ya lo tuviera, como si ya lo estuviera viviendo, hasta que me lo creo y se mete en mi subconsciente y mi subconsciente lo comienza a reflejar en mi parte exterior. Finalmente, para terminar este capítulo en el que he hablado mucho, eh, tenemos los elementos consagrados que también utilizan mucho en las iglesias. Ellos preparan aceites ungidos por el Espíritu Santo y con algunas veces se los venden como los feligreses y todo esto, y entonces ellos hacen como cruces en las puertas o en su casa como para protección, o también el pastor unge la billetera del creyente que para que le traiga prosperidad, o los pies para que se le abran los caminos. Eso también es brujería en cierta manera si lo vemos desde el punto de vista. Ellos lo ven como, lo utilizarán algún fragmento bíblico para justificar lo que están haciendo, pero eso es magia también. Y hay rituales y se pueden utilizar aceites también para hacer símbolos de protección en la casa, para ungir manos y pies para abrir caminos, o la billetera también para traer prosperidad. Son prácticas que beben del esoterismo y de esas prácticas mágicas de los resultados, ¿cierto? Entonces, como vemos en estos pequeños ejemplos y en estos como 3 o 4 ejemplos que les traje, eh, el cristianismo y el catolicismo están muy conectados con la brujería. Sobre todo el catolicismo, el cristianismo lo disfraza muy bien, pero si nos ponemos a analizar las prácticas, se pueden relacionar con otras prácticas de afuera que se hacen en la magia. Algunas personas dirán que el diablo imita a Dios y que confunde las almas, pero esto no es así. Esos son temas de manipulación. A la gente le lavan muy bien el cerebro y la manipulan muy bien. Eh,
para que estén estas empresas y obviamente les lleve su diezmo y les dé su ofrenda. Ese es el final de todas esas empresas. Eh, Quizás en algún momento, en alguna particular instante, esta deidad o algún ángel que es un mensajero relacionado con él, probablemente sí le dio un mensaje a alguna persona, pero esto pasa pocas veces y generalmente lo asocian más como a la profeta, ¿no? O al profeta o al elegido, ungido de Dios, porque hay muchas iglesias que se manejan parecido, ¿cierto? Y que la palabra del tal ungido es ley. En fin, más o menos con esos ejemplos podemos ver cómo se manejan estos temas en el cristianismo. Espero que haya sido de su agrado. No olviden dar like, suscribirse al canal, comentar. Espero que esto no toque muchas susceptibilidades de las personas que están viendo el programa. Y si sí, pues bueno, tendré que eliminar comentarios, supongo, o algo así, si son muy groseros. En fin, que tengan una buena semana, un buen fin de semana.